La Carlitos, cédeme. Te cedo. Chévere. Listo. Listo. Listo, chicos. Seguimos. Ya. Muy bien. Durante la Edad de Oro se van a desarrollar 5 importantes escuelas, ¿no? Las escuelas, recuerden, se definen como... A ver, te escucho, Loreli. Loreli, te escucho. Ah, ya, sino que como levantaste la mano, seguro fue casual, ¿no? Ah, ya, ya, no te preocupes. Te voy a bajar la mano entonces, ¿ya? Muy bien. Ya, listo, no hay problema. Bien, como les decía, una escuela está ligada pues a un determinado lugar, entonces también lo geográfico y lo temporal juegan en cuanto a una escuela, ¿no? Es un conjunto de escritores que se mueven en un determinado lugar, en un determinado periodo, ¿no? Entonces el espacio y tiempo están ligados a la escuela, ¿ya? Y estos autores van a desarrollar un estilo poético y una temática recurrente y similar, ¿no? A eso se le denomina una escuela, ¿no? Que tienen la misma tendencia, la misma inclinación en cuanto al uso de las palabras y también en cuanto al tratamiento temático, ¿ya? Así que la escuela italiana está marcada por el empleo, por el gusto, por la preferencia de formas poéticas de origen italiano, como el terceto, que lo usó Dante Alighieri, ¿ya? Como el soneto, que lo perfeccionó Francesco Petrarca, como la lira, ¿ya? Que usó Bernardo Tasso, el papá del famoso escritor renacentista Torquato Tasso, ¿ya? Muy bien, entonces estas formas poéticas van a ser cultivadas por la escuela italiana. Se llama justamente escuela italiana porque son poetas españoles, como Garcilaso de la Vega, que nació en Toledo, España, pero que se sienten atraídos por la moda italiana, por la poesía italiana. Así, en el Perú tenemos reggaetoneros, pero sabemos que el reggaetón no surgió en el Perú, ¿ya? Surge, pues, ¿no? En Puerto Rico, ¿no? En el Caribe, y de ahí, pues, se expande por otros lares, ¿no? Llegando a nuestro territorio. De la misma manera, ¿no? La poesía italiana se convierte en una moda que termina pues llegando a España y los poetas españoles se empiezan a alimentar, se empiezan a nutrir, se empiezan a influenciar de esas características. Sí, sí, Anderson, tienes razón. Justamente la escuela italiana también será denominada escuela petrarquista por la gran influencia de Francesco Petrarca en estos poetas españoles. Incluso la máxima figura de la escuela italiana, Garcilaso de la Vega, sería llamado así, el Petrarca español, ¿no? Por las distintas coincidencias, tanto en su vida amorosa como en su creación poética, con el poeta Francesco Petrarca, ¿ya? Muy bien, ese es el primer renacimiento, ¿ya? Está marcado, está pautado, ¿no? Por la influencia petrarquista y de la poesía italiana. Son los autores de la escuela italiana, entre ellos Garcilaso de la Vega, los que van a representar el apogeo de la influencia italiana en la poesía española. Profe, ¿es cierto que hubo detractores a la escuela italiana? Claro, pues chicos, siempre que alguien hace algo va a ser admirado y también va a ser rechazado, va a ser cuestionado, ¿ya? Los que traen modelos del extranjero, los que traen modelos, ¿no? Que corresponden a costumbres o modas fuera de nuestro terruño, siempre vamos a encontrar gente que va a rechazar, ¿no? Y hay gente que va a decir, oye, qué bacán, qué chévere lo que traes, y otros que dicen, no, cómo eres de alienado, ¿no? Cómo te gustan las cosas que no son de nuestro terruño. Así, por ejemplo, surge la escuela tradicionalista, ¿ya? La escuela tradicionalista de Cristóbal de Castillejos, ¿ya? Cristóbal de Castillejos, pues, va a tratar de conservar el romance, que es una forma poética oriunda de España, que derivó de los cantares de gesta, donde todos los versos eran de 8 sílabas métricas.
y el octosílabo era un verso muy cultivado en España desde finales de la Edad Media, desde la época del pre-Renacimiento, ¿ya? En cambio, Garcilaso trae de Italia el hectasílabo, el endecasílabo, sobre todo el endecasílabo, ¿no? Que es tan típico de la poesía italiana, el verso de 11 sílabas métricas. Lo usó Dante, lo usó Petrarca, ¿no? Dante en la Divina Comedia, Petrarca en el Cancionero, por ejemplo, ¿ya? Entonces, profe, una escuela que se opuso a la escuela italiana, la escuela tradicionalista, ¿no? Que va a tratar de conservar, de mantener la tradición de la lírica española, ¿no? El uso del octosílabo y el empleo del romance, ¿ya? Pero tuvo más éxito la escuela italiana, ¿ya? Tuvo más éxito, pues, la llegada de estos modelos extranjeros, ¿no? Y la escuela italiana va a tener sus hijas, por así decirlo. En la segunda parte del siglo XVI vamos a observar el desarrollo del segundo renacimiento. De 1550 a 1600 aproximadamente se desarrollarán en Sevilla y en Salamanca la escuela sevillana y la escuela salmantina respectivamente, ¿ya? La escuela sevillana tiene a Fernando de Herrera y la escuela salmantina a Fray Luis de León, ¿ya? Y en el periodo barroco, es decir, en el siglo XVII, de la escuela sevillana surgirá la escuela culterana, liderada por Góngora y Argote, y de la escuela salmantina surgirá la escuela conceptista, representada por Francisco de Quevedo. Para el examen de admisión a nosotros nos estaban pidiendo a la escuela italiana encabezada por Garcilaso y a la escuela culterana representada por Luis de Góngora y Argote, y de ellos vamos a hablar a continuación. A ver, Garcilaso de la Vega, ¿ya? También, ¿no? También para Villa, también. A ver, para Garcilaso de la Vega, ¿ya? Garcilaso de la Vega nace en Toledo en el año 1503, ¿ya? Y fallece joven, ¿no? Jovencito, 33 años, ¿ya? Etimológicamente la palabra juventud viene de latín, ¿ya? De latín juvenis. Y en la época de los romanos, ¿ya? Juvenis indicaba pues a todo hombre que se movilizaba entre los 30 y 45 años. Era el hombre que se encontraba entre los 30 y 45 años. A ese se le llamaba juvenis, o sea, joven. Profe, joven entre 30 y 45 años. Sí, porque juvenis viene de juber, que es ayudar, colaborar. Y los hombres que se encontraban en esa edad eran los que sostenían sobre sus hombros, sobre su espada, el peso económico del hogar. Eran los que ya encontraban una estabilidad económica y por lo tanto ayudaban en la conservación, ¿no?, de la economía familiar, ¿ya? Posteriormente, ¿ya?, como ha ocurrido con muchas palabras, empezó a indicarse también a las personas de fuerzas juveniles, es decir, de amplitud de fuerza, ¿no? Y cuando el hombre tiene una mayor capacidad física, justamente pues en la época juvenil, ¿no? De ahí que joven indica también pues a muchachos de 20, 25 años. Pero etimológicamente joven hacía referencia a los hombres que se encontraban entre los 30 y 45 años. O sea, etimológicamente yo debería ser calificado como joven, por ejemplo, porque estoy entre los 30 y 45 años. Bien, Garcilaso de la Vega, ¿ya? Fue poeta y soldado que estuvo al servicio del rey Carlos I, ¿ya? Que también pues es llamado Carlos V cuando es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿por qué murió tan joven? De repente lo mató el COVID, ¿no? No, chicos, no murió por el COVID, por la peste bubónica. Él murió luchando justamente al servicio del rey Carlos I, ¿ya? El rey Carlos I y el rey de Francia, Francisco, paraban peleando, ¿no?, como perro y gato. Y justo por estas escaramuzas que constantemente existían entre ambos reinos, Garcilaso termina viajando a Niza, ¿ya?, para tomar posesión de un castillo que había caído en manos de los, ¿no?, de los invasores franceses, y finalmente obtuvieron la victoria. Pero durante el encuentro, Garcilaso de la Vega terminaría muriendo, ¿no?, con tan solo 33 años de edad, o sea, siendo bastante joven, ¿ya? Muy bien. Él es considerado la máxima figura de la escuela italiana. Posee una inclinación, ¿no?, predilecta por el tema amoroso, ¿ya?
Por eso en San Marcos, ya antiguamente, sobre todo cuando yo estaba en la academia, los profesores nos decían para prepararnos para San Marcos que hay tres grandes poetas del amor en España. ¿Ustedes se atreven a decir quiénes son esos tres grandes poetas? ¿Se atreverían a decir eso? ¿A responder quiénes son los tres grandes poetas del amor que hubo en España? Como que el silencio de ustedes es una respuesta, ¿no? Bécquer es uno, muy bien. Bécquer es uno. Lope de Vega. No. Garcilaso de la Vega sería el primero, Bécquer sería el segundo, y el tercero está ligado a la generación del 27. Se rinden, chicos. Pedro Salinas. Pedro Salinas. Justamente Pedro Salinas tiene una obra muy famosa, La voz a ti de vida, que está influenciado, dicho título, por un verso de Garcilaso de la Vega, que aparece, que figura en su égloga tercera. ¿Ya? Muy bien, entonces no olviden ese pequeño dato, ¿ya? Quizás le es útil más adelante. Los tres grandes poetas del amor de España, Garcilaso el primero, Garcilaso de la Vega, luego vino Bécquer en la época del romanticismo, con sus famosas rimas, ¿ya? Y luego, ya en el siglo XX, Pedro Salinas, ¿no? Con su poemario La voz a ti de vida, ¿no? Y tendría otros poemarios también, ¿no? Como Razón de amor, Largo el lamento, etc. ¿Ya? ¿Ya apuntaron los datos que he mencionado, chicos? Ya, muy bien, listo, perfecto. Ya, muy bien. Lo repito por si acaso, ¿ya? Garcilaso, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? Y Pedro Salinas, ¿ya? Muy bien. Justamente Salinas se apellida mi esposa, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces hay predilección por el tema amoroso. No te olvides, a Garcilaso lo llaman el primer gran poeta del amor de España, ¿ya? Y García Márquez, cuando era chibolo, cuando era jovencito, así como yo, García Márquez se había aprendido un montón de sonetos de Garcilaso de la Vega que los declamaba, ¿no? De memoria. Así ha contestado a distintas preguntas, ¿no? En distintas entrevistas que concedió Gabriel García Márquez, ¿no? Por eso el amor es una constante también, pues, en la narrativa de García Márquez, ¿no? Por esta influencia, ¿ya? Bien. Ahora, Garcilaso de la Vega tiene influencias, claro, Petrarca, por algo no lo llamaron el Petrarca español, ¿no? ¿Ya? Y hay que recordar que así como Petrarca se enamoró de Laura, y Laura no lo pudo aceptar porque estaba con otro, ya se había casado, y encima Laura se muere joven, ¿ya? Dejando pues descorazonado a Petrarca, ¿no? Podemos decir que Garcilaso tuvo una situación similar, ¿no? Él amó a su musa, ¿ya? Isabel Freire, pero ella se casó con otro y también murió joven, ¿no? Muy similar al caso de Petrarca, ¿ya? Profe, también hay influencia de Virgilio. También, pues hay influencia de Virgilio. Virgilio compuso las bucólicas. A ver, chicos, ¿qué significa bucólicas? ¿De dónde viene la expresión bucólicas? De Ovidio. Bucólicas está relacionado con Virgilio, ¿ya? Virgilio compuso una obra titulada Bucólicas. Y la palabra bucólica viene del latín bucolum, que hace referencia a lo rústico, a lo rural, es decir, a lo campestre. ¿Y las églogas de Garcilaso dónde se desarrollan? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo. En el campo, en las áreas rurales, por lo tanto. Ahí está la influencia de Virgilio, ¿ya? Como buen renacentista, Garcilaso de la Vega se influye de un autor clásico, pues, y ese autor clásico, ese autor latino es Virgilio, ¿ya? Muy bien. Ahora, también va a usar formas poéticas italianas. Por algo es el máximo exponente, ¿no? De la escuela italiana, ¿ya? ¿Qué formas poéticas italianas va a usar? El terceto, ¿ya? El soneto. Soneto. Claro, el soneto perfeccionado por Francesco Petrarca.
¿Ya? Justamente, chicos, en la columna que ustedes observan en el lado derecho, tienen 3 filas. La fila inferior, la fila de abajo, aquella que empieza diciendo, en tanto que de rosa y de azucena, ¿ya? Se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco en yesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Cuántas estrofas logran observar en ese poema? ¿Cuántas estrofas observan en ese poema? Es el soneto 23 de Garcilaso. Al ojo, chicos, ¿cuántas estrofas hay ahí? 4 estrofas. 4 apartados. ¿Ya? Aquí está la primera estrofa, la segunda estrofa, la tercera estrofa, la cuarta estrofa. ¿Ya? 4 estrofas. Las 2 primeras estrofas, ¿cuántos versos tienen? ¿Cuántas líneas? 4. Muy bien, las 2 primeras estrofas se llaman cuartetos. 4 líneas, 4 versos. ¿Ya? Cada línea mide 11 sílabas métricas, el famoso endecasílabo. Y las últimas 2 estrofas, ¿cuántos versos muestran? 3. Justamente esas últimas 2 estrofas se llaman tercetos. ¿Ya? También son versos de 11 sílabas métricas. ¿Ya? Y a ese conjunto de 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿cómo se le llama? Soneto. ¿Ya? Ese es el soneto. Esa es la forma típica de un soneto. 2 cuartetos, 2 tercetos. ¿Ya? ¿Y dónde surgió el soneto? En Italia. Obviamente con idioma italiano. ¿Qué es lo que hace Garcilaso? Conserva la forma, conserva la apariencia, pero ¿qué idioma emplea? El español, el castellano. Por eso se dice que Garcilaso castellaniza formas y modelos italianos. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? El soneto surge en Italia, ¿no, profe? Claro, surge en Italia, se perfecciona en Italia. ¿Ya? ¿En serio? Sí. ¿Ya? Y Garcilaso castellaniza esa forma, ¿ya? Para España. ¿Ya? Esa es una de las grandes contribuciones que realiza Garcilaso a la poesía española. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y la lira? A ver, chicos, pregunta de examen de admisión. Tienen esas 2 estructuras poéticas que se encuentran en la primera fila y en la segunda fila. ¿Cuál de esas 2 es una lira, chicos? Y si son buenos observadores, lo van a reconocer al ojo. ¿Cuál de esas 2 es una lira? Al ojo, chicos, ¿ah? ¿La primera La segunda, o profe. la segunda? Claro, la segunda. Incluso en el primer verso aparece la palabra lira, ¿no? Si de mi baja lira, dice. ¿Ya? Justamente por esa palabrita que aparece, pues, al final del primer verso, a esta estrofa se le llamará así, lira. Y el primero en usar la lira en lengua castellana justamente fue Garcilaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Y Pues, cómo se... ¿Cómo? disculpe, profe, siempre va a estar en ese orden, por ejemplo, A, B, B, así. Sí, ese Siempre. orden se respeta. Y la lira Ah, también la va a usar Fray Luis de León y conserva esa forma. Recuerda la primera estrofa de Oda a la vida retirada. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, los que siguen la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Ya? La lira siempre va a tener esa forma. Son estructuras definidas, ¿ya? Son estructuras fijas, son modelos establecidos, ¿ya? ¿Y cómo se llama la estructura poética que se aprecia en la primera fila? En esa de fondo rojo y de letras blancas. el octeto.
El octeto. Octava real, disculpe. La octava real, muy bien, claro, la octava real. Muy bien. Y si te das cuenta, en una octava real su rima es fácil de identificar. El primer verso, ¿ya? Culmina en el sonido ena. Y ese sonido se va a repetir en el tercer y en el sexto verso. Mientras que el sonido ura aparece en el segundo, ¿ya? En el cuarto y en el sexto verso, ¿ya? Entonces hay un orden de rima A, B, A, B, A, B. Los últimos dos versos repiten un sonido distinto a los anteriores. Por lo tanto, estarían representados por la letra C, C, ¿ya? Para identificar la rima, ¿ya? Esas son las formas poéticas que Garcilaso va a utilizar, ¿ya? La octava real lo utiliza, por ejemplo, en la égloga tercera, ¿ya? La lira la usa en la canción A la flor de nido, ¿ya? Que lo compuso no para una mujer que él amaba, sino por pedido de un amigo. Como su amigo sabía que Garcilaso era poeta, que tenía facilidad de palabra, que le gustaba escribir, le dijo, oye, amigo, mira, tú que eres poeta, hazme la gauchada, como dicen pues criollamente los muchachos aquí en Lima, ¿no? Ayúdame, ¿no? Hay una chica, se llama Violante de San Severino, ¿ya? Que me tiene pues destruyendo el corazón con su rechazo. Por favor, escríbele, convéncela, ¿no? Para que esté conmigo. Y de ese pedido que le realiza su amigo Mario Galeota surge pues la canción titulada A la flor de nido, ¿ya? Donde amenaza a la chica, ¿ya? Donde amenaza a la chica diciéndole, ten cuidado, que no te vaya a pasar lo mismo que le pasó pues a la mitológica Anaxarete, ¿ya? ¿Han oído hablar de este personaje mitológico llamada Anaxarete? ¿Han oído hablar de ella, chicas? ¿Chicas? ¿No? Bueno, Anaxarete, también llamada Anaxareta, ya castellanizada esta expresión griega, Anaxareta estaba siendo tentada, ¿no? Cortejada por un pastor llamado Ifis, ¿ya? Pero ella se botaba, pues, ¿no? No le hacía caso, no le hacía caso, lo rechazaba una y otra vez. Y el pobre Ifis se quejó, pues, con los dioses, ¿no? Y los dioses convirtieron a la insensible Anaxareta en una estatua. Claro, pues si no sientes nada, si no eres sensible, ya, pues, conviértete en piedra, ¿no? Y la convirtieron en piedra. Pero si se dan cuenta, el fondo de ese mito es un tanto machista, ¿no? Un tanto machista. O sea, a ella sí la castigan por ser insensible, ¿no? Por rechazar el amor de un varón, ¿no? O sea, como dando a entender, la mujer no debe rechazar al hombre, ¿no? ¿Qué se ha querido la mujer para rechazar a un hombre? Y en el mundo griego, pues, había mucho machismo, ¿no? El hombre estaba por encima de la mujer, ¿no? Incluso Aristóteles consideraba, pues, que la mujer no podía ser equivalente o igual que un varón, ¿no? Porque la mujer es muy pasional, muy sentimental, en cambio el hombre es más racional, más pensante, por eso el hombre debe gobernar, ¿no? Era la opinión de Aristóteles, ¿ya? Muy bien. Entonces, así Garcilaso, metiendo amenaza, metiendo presión, como se dice, trató de meter miedo, pues, a Violante de San Severino para que le haga caso a su amigo Mario Galeota, ¿no? Sí, Garcilaso usaba, pues, su capacidad poética para timar a las chicas, ¿no? Y Garcilaso era un Don Juan, según cuentan, pues, sus biógrafos, ¿no? Era un hombre muy exquisito, muy versado, y encima de ello era puesto, ¿no? Sabía tocar instrumentos musicales, podía hablarte de cualquier tema, te hablaba en italiano, te hablaba en latín, te hablaba en castellano. Entonces era un tipo, ¿no? Sumamente agradable, ¿no? Sumamente inteligente y tenía fama de seductor, aparte que era guapo, ¿no? ¿Ya? Según sus biógrafos, ¿no? Así que muchas chicas no se le resistían mucho a Garcilaso, ¿ya? Bien. A pesar de que el manual de San Marcos dice que su musa es Isabel Freire, ya desde inicios del siglo XXI, las investigaciones de María del Carmen Vaquero Serrano han demostrado que es muy probable que no haya sido Isabel Freire el verdadero amor de Garcilaso, sino su cuñada Beatriz de Sá, y que justamente el dolor de Salicio por el rechazo de Galatea sería pues el matrimonio de Beatriz de Sá
con Pedro Lazo, pues, ¿no? Que era el hermano de Garcilaso, ¿ya? Y que la temprana muerte de Beatriz de Sá durante el parto, ¿no? De su primer hijo, que lamentablemente pues ocasionó la muerte de la criatura y de ella también, siendo todavía muy jovencita y siendo muy bella, habría causado pues el dolor de Garcilaso que se expresa en el dolor de Nemoroso tras la muerte de Elisa, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega pues María del Carmen, ¿ya? María del Carmen Vaquero Serrano, ¿ya? Y que es apoyada por muchos intelectuales, por cierto, ¿eh? Desplazando, por lo tanto, en los circuitos intelectuales de la actualidad, la idea de Isabel Freire como musa. Pero si San Marcos me dice, oye, la pizarra es verde y yo veo que es negra, y en el examen me pregunta, ¿qué color es la pizarra? Pues tengo que adecuarme a lo que pide San Marcos, ¿no? La pizarra es verde directo. Entonces, si Garcilaso en su manual dice Isabel Freire es su musa, pues entonces nosotros también marcaremos Isabel Freire. Pero recuerda las investigaciones recientes, ¿no? Ten ese dato. No vaya a ser que uno de ustedes ingrese a San Marcos a estudiar literatura, ¿ya? Y su profesor les diga, miren chicos, las nuevas investigaciones han demostrado que el verdadero amor de Garcilaso fue Beatriz de Sá, y ustedes van a recordar, el profesor Cusi, ¿no? Me mintió, me dijo que era Isabel Freire. Por eso les estoy dando ese dato, ¿no? ¿Ya? Entonces, para tu examen tú tienes que marcar Isabel Freire, pero ya sabes que las nuevas investigaciones han demostrado que Beatriz de Sá, una dama portuguesa, igual que Isabel Freire, fue la musa de Garcilaso, ¿no? La verdadera musa de Garcilaso. Beatriz de Sá fue hermana de Francisco Sá de Miranda, uno de los primeros renacentistas de Portugal, ¿ya? Y según las investigaciones, se señala, pues, que no solamente Francisco Sá de Miranda, sino otros poetas, alrededor de 20 poetas, admiraron en sendas composiciones la belleza de Beatriz de Sá. Imagínate, ¿eh? Si alrededor de 20 poetas hablaron y admiraron la belleza de Beatriz de Sá, imagínense qué bonita debió ser, ¿no? Qué bonita debió ser, ¿ya? Garcilaso no se resistió, pero Piña, pues, su hermano se adelantó. Su hermano la hizo su esposa y Garcilaso, pues, tuvo que amarla en secreto, ¿no? En silencio. De ahí su sufrimiento expresado a través de la égloga primera, ¿no? Y ya sabemos, pues, que murió en Niza durante una acción militar, ¿no? En defensa de los intereses del rey Carlos I. Bien, chicos, hasta aquí todo ha quedado claro. Si hay una pregunta, háganla, por favor, ¿ah? Si no responde, no voy a avanzar, ¿ah? Si no responden, no puedo avanzar, chicos. Aquí nos quedaremos. Tú sí lo tienes claro, Lorel. Muy bien. ¿Alguien más? Porque si solamente una persona me responde, pues que sí, ya van dos. ¿Ya? Ya, todo correcto. Bien, chicos. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos la égloga primera. ¿Ya? En la parte superior, me refiero a las imágenes, se encuentra Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Es un retrato, ¿no? De Garcilaso de la Vega. Profe, ¿algo tiene que ver con el Inca Garcilaso de la Vega? Sí, él es su tío abuelo, ¿ya? Garcilaso de la Vega, el poeta español, es el tío abuelo del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Incluso el hijo que tuvo con su primer amor, que no fue ni Isabel Freire, sino Beatriz de Sá. Profe, total, usted nos ha dicho que su gran amor, he dicho su gran amor, no he dicho que sea el primer amor, ¿ya? A veces el primer amor no es el más importante, a veces es el tercero, el cuarto, el décimo, ¿no? El decimoquinto, ¿no? No sé, pues, ¿no? Pero a veces el primer amor no es el más trascendente, ¿ya? El primer gran amor de Garcilaso, ¿ya? Fue Guiomar Carrillo, y con ella tuvo un hijo, Lorenzo Suárez de Figueroa. ¿Y te suena el nombre o no? Suárez de Figueroa, Lorenzo Suárez de Figueroa. Algunos estarán recordando, sí, profe, el Inca Garcilaso de la Vega fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Efectivamente. ¿Por qué? Porque era pariente de Garcilaso de la Vega. Y los Garcilaso de la Vega estaban relacionados también con los Suárez de Figueroa. ¿Ya? El sobrino de Garcilaso de la Vega, Sebastián Garcilaso de la Vega, vino al Perú
conquistó a una indígena, ¿ya? Llamada Isabel Chimpuogyo, hicieron clic y nació Gómez Suárez de Figueroa, que es muy conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, este poeta español es el tío abuelo del autor de los Comentarios Reales. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Garcilaso de la Vega es el autor de la égloga es tío, ¿ya? El tío abuelo del autor de los Comentarios Reales. ¿Ya? Muy bien. Datito, ¿no? Para tener en cuenta. A ver, repito, ¿ya? Garcilaso de la Vega, me refiero al poeta que es el autor de la égloga primera, ¿ya? Tuvo un sobrino. Su sobrino se llamó Sebastián Garcilaso de la Vega. Y este sobrino vino al Perú en los tiempos de la conquista. Se unió a una mujer de la nobleza cusqueña, de la nobleza inca, llamada Isabel Chimpuogyo. Y de esta relación nació nuestro querido escritor Inca Garcilaso de la Vega. Eso quiere decir que Garcilaso de la Vega, el poeta español, es el tío abuelo, ¿tá? Es el tío abuelo de nuestro querido autor de los Comentarios Reales. Ahora creo que sí ya se entendió, ¿no? Me parece que sí. Ya, muy bien. Bien, ahora, la égloga primera. Género lírico, está compuesta con versos en decasílabos y hectasílabos, ¿ya? Formando una estrofa de 14 líneas, de 14 versos. Profe, como el soneto, sí, pero el soneto es una estructura que tiene 4 partes, ¿no? 2 cuartetos, 2 tercetos. En cambio, la estancia es una estructura poética de 14 líneas sin división, ¿ya? La estancia reúne a 14 versos, pero sin que éstas internamente estén divididas. Y los versos empleados son de 7 y de 11 sílabas métricas, ¿ya? Esa es la estancia, ¿ya? Muy bien. También de origen italiano, ¿ya? También de origen italiano. Se aprecia el tópico latino denominado lugar ameno. Profe, ¿qué era el lugar ameno? Era la idealización del paisaje, ¿ya? La idealización del paisaje. Eso se entiende por lugar ameno, ¿ya? Y eso es lo que logra apreciarse en la égloga primera, ¿no? Eso es lo que se observa en la égloga primera. Cuando dice Nemoroso, ¿no? Corrientes, aguas puras cristalinas, verde prado, ¿no? De fresca sombra lleno, árboles que aquí, ¿no? Estáis mirando. Es como si esas aguas puras cristalinas fueran un espejo, ¿no? Y los árboles se reflejaran sobre la superficie de esas aguas. Lamentablemente aquí en Lima no tenemos un río que nos sirva de ejemplo. Yo no podría decir, pues, corrientes, aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas. Indudablemente no me va a servir de ejemplo el río Rímac para dar una imagen de ello, ¿no? A ver, acércate a las orillas del río Rímac, a ver, trata de reflejarte en su superficie. Una rata va a salir, ¿ya? Pura cochinada no va a salir en ese río. En cambio, el río Tajo, que era el río que cruzaba Toledo, tenía esas características, ¿no? Un río de limpias aguas. Y ese río servirá de inspiración también para las églogas de Garcilaso, ¿no? Entonces, idealiza a través de la poesía el paisaje, ¿no? Nos muestra un paisaje paradisiaco, idílico, a través del lenguaje poético, ¿no? Eso viene a ser el lugar ameno, la idealización del paisaje. Esta composición está dedicada al virrey de Nápoles. Como Garcilaso termina asistiendo a la boda de un sobrino, sin la autorización de su rey, el rey pues se enojó con Garcilaso y lo desterró por un periodo a Garcilaso. Y eso hizo que Garcilaso pues terminara pues en Italia, ¿no? Terminara en Nápoles, donde fue recibido por Pedro de Toledo, ¿ya? Pedro de Toledo, virrey de Nápoles, muy amigo de Garcilaso, lo terminará pues asilando, acogiendo, recibiendo, ¿no? Y en gratitud, Garcilaso termina escribiendo la égloga primera y se la dedica. Profe, entonces se lo dedicó a un varón. Es que era habitual en la época del Renacimiento que un artista, por gratitud o por la búsqueda de un favor, dedicara su obra, dedicara su composición a un hombre importante. No porque estuviese enamorado de ese hombre, por si acaso, ¿ah? Sino porque buscaba el apoyo o de alguna manera agradecer los servicios prestados por ese hombre o autoridad importante, ¿ya? Y eso es lo que hace Garcilaso, ¿no? Agradecer al virrey de Nápoles, ¿ya? A Pedro de Toledo, haberlo acogido cuando había sido, pues,
desterrado por el rey Carlos, ¿no? Pero luego regresaría y nuevamente contaría con el apoyo, ¿no?, del rey Carlos, ¿ya? Por eso al final de su vida termina peleando a favor del rey, ¿ya? Bien, y dentro de esta égloga encontramos a dos pastores, Salicio y Nemoroso, ¿no? Salicio se queja al amanecer, ¿ya?, del rechazo que sufre por Galatea. Salicio sufre porque Galatea, su amada, lo rechaza. Ya en la tarde, Nemoroso hace su aparición. También es un pastor, pero hablan de una manera bastante poética. Un pastor, sobre todo en esa época, me refiero al siglo XVI, no tenía acceso a la educación, así que su lenguaje era muy rudimentario, muy rústico, muy elemental. Pero estos pastores hablan con mucha fineza, con mucha delicadeza. Por eso no son pastores reales, sino idealizados, ¿ya? Son pastores idealizados, ¿ya? Muy bien. En la tarde, cuando hace su aparición Nemoroso, este se queja con mucho sufrimiento por la muerte de su amada Elisa, que murió siendo muy joven. Entonces, Salicio sufriendo por Galatea es Garcilaso sufriendo por el rechazo de Isabel o quizás por el rechazo de Beatriz de Sá, que estaba casada pues con su hermano. Nemoroso sufriendo por Elisa, por la muerte de Elisa, es Garcilaso lamentándose la temprana muerte de Isabel Freire, o probablemente, según la investigación de María del Carmen Vaquero Serrano, lamentándose por la muerte de su cuñada, ¿no?, que habría pues robado su corazón a Garcilaso, ¿ya? Sea como fuere, Salicio y Nemoroso reflejan los dolores del poeta Garcilaso, ¿no?, los dolores sentimentales del poeta Garcilaso de la Vega. Por eso el tema central de la égloga primera es el lamentar amoroso o el amor frustrado. ¿Ya, chicos? Ahora sí, pasamos a Luis de Góngora y Argote, ¿no? El ñangón Góngora, como Quevedo, pues, se burló de él, ¿no?, componiendo ese famoso poema A una nariz, donde ridiculizaba, pues, la enorme nariz de Luis de Góngora y Argote, ¿ya? En realidad, que él se llamaba Luis Argote de Góngora, pero como a él le gustaba usar el hipérbato, también le puso hipérbato a sus apellidos, y empezó a firmar como Luis de Góngora y Argote, porque en ese orden sonaba más bonito, era más eufónico, ¿ya? Él nace en Córdoba, allá al sur de España, en el año 1561, y fallece en el año 1627. Durante muchos años, su poesía, difícil, ¿no?, hermética, compleja, hizo que las futuras generaciones lo abandonaran un poquito y lo mantuvieran en el olvido. Hasta que la generación del 27 le rinde tributo, ¿no?, con Federico García Lorca a la cabeza, ¿ya? Y empiezan a rescatar la figura de Góngora, hacen simposios, conversatorios, ¿no?, que revaloran la obra de este gran poeta llamado Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Bien, así como Garcilaso fue poeta y soldado, Góngora será poeta y religioso. Incluso como religioso llegaría a ser capellán del mismísimo rey Felipe III, justamente el rey al que Felipe Guamán Pomada Ayala le terminaría enviando su famosa Nueva Corónica y Buen Gobierno, ¿ya? Entonces estuvo muy ligado al poder, ¿no? Si fue capellán, fue confesor del rey Felipe III, estuvo muy cerca del poder y nació pues en una familia, digamos, privilegiada, Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Es la máxima figura de la escuela culterana. Pero hay que recordar que Góngora no solamente compuso poemas, ¿ya?, cultos o complejos, también compuso poemas relativamente sencillos y fáciles de entender al primer golpe de oído. Por eso, debido a sus poemas sencillos, fue llamado el poeta de la luz. Así como la luz te permite iluminar y ver todo con claridad, pues los poemas sencillos eran claros al entendimiento. Por eso, poeta de la luz, ¿ya? Pero sus poemas, por ejemplo,